Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya estamos aquí en nuestro programa Creciendo en la Palabra. Y bueno, la lección de esta semana es la lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Y vamos a analizar juntos en nuestra lección de escuela sabática el proceso dinámico de la salvación personal, ¿verdad? Así es que hemos preparado 3 temas para analizarlos con ustedes en esta hora, ¿verdad? Número 1, una vida marcada, el diagnóstico de nuestra vida. Número 2, un regalo extraordinario, ¿verdad? Y número 3, el remedio, ¿verdad? Nos hizo nuevos. Así es que hablaremos alrededor de estos 3 temas en nuestra lección de escuela sabática y nos daremos cuenta cómo Dios, cuando toca nuestra vida, la transforma y nos hace diferentes, nos hace nuevos, nos hace personas diferentes. Así es que les invitamos, hermanos, a que se queden con nosotros. A los directores de escuela sabática, a los maestros de escuela sabática, a usted, hermano, que nos sigue a través de esta transmisión, les invitamos a que se queden para juntos compartir con ustedes herramientas que ayuden y contribuyen en el crecimiento de su clase de escuela sabática. Que este material pueda ser de gran utilidad. Y bueno, vamos a orar en esta hora para comenzar el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Querido Dios, te damos gracias, oh Dios, en esta hora y suplicamos tu bendición. Permite, oh Dios, que al estudiar tu palabra, nuestras vidas se vean fortalecidas. Ayúdanos, oh Dios, para que juntos podamos escudriñar la lección de escuela sabática. Que nosotros, como los maestros, como los hermanos que nos estarán mirando, podamos juntos aprender y enriquecernos en tu palabra, confiar en tus promesas y, Señor, hacer esto una realidad en nuestras vidas. Acompáñanos, pues, y quédate con nosotros. Te lo suplicamos en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues vamos a iniciar, vamos a comenzar el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Y bueno, hermanos, les invitamos a quedarse, a que se quede con nosotros en los siguientes minutos. Regresamos en un momento para dar inicio con nuestra lección de escuela sabática. Bien, ya estamos de regreso una vez más para continuar con nuestro estudio de la escuela sabática. Y bueno, les invitamos a compartir el video para que otras personas también puedan meditar y estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar el estudio de nuestra lección esta mañana, pero déjenme presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta hora. Tenemos con nosotros al pastor Job Alcázar, quien es departamental de nuestra Unión Mexicana Central. Pastor Job, bienvenido. Qué amable, gracias por la invitación y un gusto poder nuevamente saludar a todos los directores de Escuela Sabática del Campo. Que Dios bendiga sus vidas y que este repaso sea de mucha bendición, pastor. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. También está con nosotros el pastor Brian Bailón, quien es pastor del Distrito de las Flores. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Juan José, y nuevamente gracias por la invitación. Y así es, queremos saludar a todos los hermanos que nos ven a través de lo que son las redes sociales, que nos ven a través de lo que es el YouTube. Agradecemos, ¿verdad?, que semana con semana usted comparta este video y queremos saludar, Pastor Juan José, a todos los hermanos a nivel mundial que nos ven desde Portugal, Sudamérica, América del Norte, desde Asia. Hermanos, saludos, Dios les bendiga y les enviamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, pastor. Así también invitamos, agradecemos a 3ABN, que también colaboramos con ellos a través de nuestra lección de escuela sabática y se comparte por este canal. Bien, vamos a entrar en materia, pastores, en la lección de escuela sabática. Y bueno, nuestra lección de escuela sabática de esta semana, ¿cómo nos rescata Dios? ¿No es cierto? ¿Cómo nos rescata Dios? Y hay una vida marcada en nuestra vida. O sea, nuestra vida está marcada, ¿no? Hay que mostrar un diagnóstico, ¿no?
Es como si quisiéramos comprar un carro, pastores, comprar un carro, pero no tenemos con qué comprarlo. No tenemos dinero, no podemos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos comprar un carro, o queremos comprar un carro, ¿no? Y quedamos marcados porque no sabemos cómo hacerlo. Y en ese sentido, la pregunta que quiero compartir con usted, mi pastor Job, y así al mismo tiempo el pastor Brian nos puedan explicar, ¿qué significa estar muertos en pecado? Es una pregunta, creo que debe ser muy reflexiva para nuestras vidas, porque creo que es como el punto de partida donde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, o antes de saber que la gracia de Jesús se presenta en nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo, ustedes saben que en el libro de Efesios, Pablo basa el escrito de esta lección de esta semana, y en Efesios capítulo 2, Pablo plantea como un resumen, por así decirlo, de la secuencia que tenemos los seres humanos. Encontramos, por un lado, como bien dices, estábamos muertos en pecado. Después Dios nos dio vida junto con Cristo y después somos salvos por su gracia. Pero hablando del primer punto, creo que es bueno resaltar lo que dice el versículo 1 y 2 de Efesios. Y el 3, bueno, voy a leer solamente en este momento el 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que aquí encontramos que el apóstol Pablo nos pone un recordatorio que estábamos nosotros, nuestra vida, en un estilo de vida de pecado, lleno de pecado. Seguíamos las costumbres del mundo. Y creo que es bueno que esto que estamos analizando lo veamos como algo que ya sucedió en nuestras vidas, como algo del pasado, porque ya conocemos a Cristo, ¿no? Entonces es importante que podamos resaltar esos elementos. Y también Pablo dice, estábamos dominados por el príncipe de este mundo. Es decir, éramos hijos de desobediencia. Así que esos elementos que el apóstol Pablo pone como evidencia de quiénes somos o de quiénes éramos, nos puede aclarar, ahorita que avancemos con la lección, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, Pastor Juan José. Ok, gracias. Así es. Pastor Brian, ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias, Pastor. Es correcto, muy interesante. A mí me gusta mucho, ¿no?, hablar acerca del contexto en el cual se vivía en Efesios, en el cual, y bueno, propiamente el autor de la lección comenta que cómo era de que a lo mejor los efesios, de la primera vez que habían escuchado el Evangelio, ahorita que están recibiendo esta carta de Pablo en Efesios, es decir, ese tiempo que transcurrió, es probable que a lo mejor algunos de ellos ya se habían enfriado, ¿no? Ya se habían olvidado de lo que habían escuchado del Evangelio, y justamente Pablo les escribe con esta intención de volverlos a reanimar, de volverlos a revivir. Y justo yo no, ¿verdad? Bueno, puedo imaginarme cómo es que un joven o una persona de ese tiempo, ¿qué es lo que hubiera pensado al escuchar justamente el versículo que usted leyó, Pastor Job, que estábamos muertos y que Él nos rescató? Es decir, esas son palabras de motivación. A lo mejor en nuestras propias vidas, a pesar de que ya conocemos a Cristo, en algún momento nos hemos sentido muertos o desanimados. Pero Pablo los vuelve a reanimar a los efesios diciéndolos, ustedes estaban muertos, pero Dios los ha rescatado, Jesús los ha rescatado. ¿Y muertos a qué, no? Es justamente Pablo los insta, recuerden lo que ustedes vivían antes. Como que los quiero ubicar, ¿no? Ajá, exactamente, lo que ustedes vivían antes del pecado y lo que Dios ha hecho ahora por ustedes. Entonces, esa parte es muy interesante. Y bueno, el comentario de la lección, por ejemplo, dice, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión, al notar que estaban espiritualmente muertos. Okay. Es como, y lo comparto para ambos, es como decir, y como decía yo hace al principio, ¿no? Yo quiero comprar un carro, pero no tengo dinero, pero quiero comprar un carro, ¿no? Tampoco sé cómo hacerlo, ¿no? Claro. O sea,
Y tampoco puedo hacerlo porque no tengo dinero, ¿no? Y si lo basamos en la vida espiritual, es como decir, pues yo quiero ser salvo, o yo quiero tener la vida eterna, o yo quiero vivir una vida sin pecado, pero ¿cómo lo hago? No puedo, ¿no? No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque constantemente me estoy equivocando, o constantemente estoy cayendo, ¿no? Entonces, el ambiente que sin duda nos rodea es complicado a la vida cristiana. ¿Qué consejo les podemos dar a los hermanos, a la humanidad, en relación a cómo levantarnos, cómo hacer eso, ¿no? Porque, como yo decía, por eso ponía ese ejemplo, quiero comprar un carro, pero no tengo, Pastor Job, tampoco te puedo pedir prestado, ¿estamos bien? Porque lo tengo que comprar yo, o lo quiero comprar yo para salvarme. ¿Cómo lo haríamos, Pastor Brian? O sea, ¿cómo se imagina eso? ¿Qué consejo podríamos brindar para que nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿verdad? Puedan continuar en el camino de la vida cristiana y no se desanimen por las cosas que vivieron en el pasado o por las cosas que puedan enfrentar y que pueda hacerlos caer una vez más, ¿no? Por eso era la pregunta al principio. Sí, ¿no? claro. Santiago, creo que el libro de Santiago, de acuerdo a la lección de escuela sabática, da respuesta a esto que preguntas. El capítulo 1 de Santiago, el versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es traído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concedido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Otra vez reafirma lo que somos. Pero en este versículo resalta lo que tú has preguntado. ¿Cómo podemos encontrar aliento? ¿Cómo podemos encontrar fortaleza? El 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está la respuesta a cómo comprar el carro, ¿no? Procede de Cristo, es de Cristo, procede de Dios, el resultado o la solución a lo que estás preguntando tú, ¿no? Ok. Sí, pues ciertamente, bueno, yo lo que veía ahí, en lo personal, yo siento que esto es una carta que nos anima mucho a recordarnos cómo es que en nosotros, que conocemos a Cristo Jesús y que hemos aceptado a Cristo Jesús, en nosotros hay un poder que vence los pecados. Es decir, si usted tiene algún pecado, algo, dice aquí, por ejemplo, delitos y pecados, si alguien está haciendo algo incorrecto, como lo que comentaba Pastor Juan José, algún pecado oculto, es decir, aquí Pablo nos habla acerca de, bueno, Dios no solamente te dio poder para que venzas, para que Él venza esos pecados en ti, sino que Él mismo te dio poder y dio la salvación y el rescate para que en sí el pecado sea destruido en esta vida. Pero ciertamente nosotros, como dice aquí Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos cómo Pablo está explicando el plan de Satanás, podríamos decir, ¿no? Es decir, cómo nosotros estábamos condenados por nuestros pecados, estábamos condenados por nuestros delitos, y entonces nos habla de que como que en este plan no había realmente una solución, íbamos a morir en nuestros pecados. Pero damos gracias a Dios porque en los siguientes versículos dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ahí está el plan C, de lo que habla, ¿no? El plan C del asunto de que Dios nos rescata, y bueno, quiero leer, dice, la vida moldeada por Cristo, determinada por Cristo, creada por Cristo, llena de Cristo, que es posible gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, es decir, si usted está peleando con un pecado, si está batallando, si está siendo inclusive esclavizado por un pecado, aquí nos habla la lección que Cristo nos da la solución para salir de esa batalla.
Ok, gracias. Pero fíjense que lo que ustedes acaban de mencionar, la misma lección nos menciona que los seres humanos por defecto estamos atrapados en esa vida pecaminosa, por llamarlo así, ¿no? Algunos lo sabemos, algunos decimos que no es así, ¿no? Pero siempre una aliciente, una palabra de ánimo, de fortaleza, va a ayudar a aquel joven o aquel hermano, o aún a nosotros mismos, para fijar nuestra mirada en Jesús. El problema es que muchas veces no hay personas a nuestro lado que puedan compartir esa palabra, ¿no? Y yo creo que la lección, en ese sentido, pues nos da esos pasajes donde se nos anima a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que claro, ese será el punto que tocaremos en un momento más. Claro. En un momento más regresamos con ustedes. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Bien, ya estamos de regreso para continuar con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Y déjenme compartir con ustedes la lectura del libro de Efesios capítulo 2 en los versos 4 al 7, que es lo que platicaremos en este momento. Miren, dice la versión que tengo aquí: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y hace un momento les comentaba que queremos comprar un carro, ¿no? Voy a regresar a ese ejemplo para que entendamos un poquito este asunto. Queremos comprar un carro. Y a lo mejor usted quiere comprar un carro también, ¿verdad? Y quisiéramos cambiar nuestro carro y comprar un carro nuevo, pero no tenemos el dinero para comprarlo. O tal vez no hemos hecho un buen presupuesto, no nos alcanza o no sabemos cómo hacerlo. Bueno, en esta parte del regalo extraordinario, ¿verdad? Porque Dios nos da ese regalo extraordinario, ¿no? Es como si Dios te dijera: hijo, yo te voy a regalar ese carro. Te lo voy a regalar, ¿no? Ahora, imagínate que Dios te dice: yo te voy a regalar ese carro. La pregunta es, ¿lo aceptarías? ¿Sí? ¿Aceptarías el carro que Dios te va a dar? ¿O le dirías: Señor, yo quiero un carro así, así, así? ¿Le dirías tú cómo quieres tu carro? O simplemente le dirías: Señor, gracias por el carro que tú me das. ¿No? Porque a veces suele ser que cuando se nos regala algo, pareciera que somos un poquito más exigentes, ¿no? Porque lo queremos con ciertas cosas, con ciertas, vamos, de cierta manera exigimos cómo queremos el carro. Pero Dios te dice: yo te lo voy a regalar. ¿Sí? Es una sorpresa, yo te la voy a dar. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a aceptar ese carro? Y en ese sentido, Pastor Brian, en ese sentido, ya que Dios me va a regalar el carro, que puede ser mío, ¿verdad? No me cuesta nada, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de ese regalo extraordinario que tiene Dios para nosotros los seres humanos? Muchas gracias. Gracias, Pastor Juan José. Y bueno, yo creo que es un regalo extraordinario. Es un regalo extraordinario. Había una ilustración bien interesante, ¿no? De que nos imagináramos a un amigo de la primaria, ¿no? Y que pensáramos que ese amigo, pues lo dejamos de ver, muy amigo nuestro, nos separamos, él hizo su vida y un día cualquier día él nos marca. Y entonces
pues nos empieza a poner al día, ya se casó, nosotros también le decimos. Y entonces, pues el amigo después de muchos años, de mucho tiempo, nos habló. Y entonces nosotros, pues nos preguntamos, ¿para qué? Pues ¿para qué nos habló? Bueno, y el caso es que el amigo nos dice, ¿sabes qué? Pues te hablo pues porque te quiero decir que pues me acabo de ganar la lotería, ¿no? Un carro nuevo, una casa nueva, $1 millón cada año por el resto de sus vidas, por el resto de su vida. Y entonces, pues uno se puede preguntar, y bueno, pues este amigo, ¿para qué? ¿Para restregarme en la cara que se ganó la lotería? ¿O para qué? Y entonces el amigo te dice, ¿no? A continuación, ¿sabes? Es que en el boleto de lotería había, cuando puse mi nombre, había una línea abajo vacía donde pusiera otro, ¿no? Entonces, sí, ahí la historia se empieza a tornar más interesante porque te dice tu amigo que puso tu nombre en la segunda línea del boleto de lotería. Y entonces te dice tu amigo, quiero decirte que la mitad del premio de lotería es tuyo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se pone más interesante la historia para ti porque dice, entonces me acabo de ganar yo también la lotería junto con mi amigo. Y justamente esta ilustración tiene que ver con lo que Cristo hizo con nosotros, porque Pablo habla que nosotros participamos de la resurrección, de la ascensión y la exaltación de Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros nos ganamos también la lotería junto con Cristo Jesús. Lo que es bueno para mi amigo, eso significa que también es bueno para mí. Entonces, imaginémonos, o sea, la exaltación, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesucristo, eso no tiene que ver con dinero ni con alguna cosa material grandísima. Estamos hablando de algo sumamente extraordinario, de lo cual dice Pablo que Cristo Jesús nos hace partícipes de esa gloria. Entonces, damos gloria a Dios por eso, porque imagínense participar de la exaltación de Cristo en los cielos. Es extraordinario. Sabes que a mí me llama mucho la atención, pastores y hermanos, este versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. Ya esa frase es suficiente porque rompe el esquema anterior que estábamos leyendo, que estábamos muertos en pecado. Merecemos la muerte, estamos muertos en pecado, pero Dios en su gran misericordia. Ahí está lo maravilloso, porque ustedes y yo, nos es imposible cambiar nuestro estilo de vida con respecto a la salvación o a obedecer a Dios. No tenemos la capacidad para obedecer a Dios por nosotros mismos. Usando otra ilustración, no tenemos la capacidad para comprar un auto, en ese término pensando, ¿no? Tengo limitantes, ¿no? En ese sentido. Pero lo maravilloso que estos versículos que tú leíste, pastor, que yo no voy a leer porque ya lo leíste, encontramos los elementos bien claritos. Primero, nos dio vida con Cristo. O sea, eso es maravilloso. O sea, no es por nuestros méritos, de nadie nuestro, es por Cristo. Él es el que nos da la vida. Y eso implica, cuando nos da la vida, que nos quita nuestros pecados. El pensamiento humanista hoy en día maneja la idea de que por sí mismo uno puede ser victorioso, ¿verdad? Uno puede ser empoderado, uno puede lograr muchas metas, muchos objetivos, uno puede tener un estilo de vida bien, etcétera. Pero aún haciendo eso, en ese pensamiento humanista, eso no alcanza para obtener salvación. Por más que nos portemos bien, por más que hagamos lo mejor o seamos superdisciplinados, de nada sirve esas obras nuestras. Requerimos que Cristo, que dio la vida por ustedes y por mí, nos quite esos pecados, ¿no? En ese sentido. Y lo segundo que encontramos aquí, lo que mencionaba el pastor Brian, no resucitó también. O sea, primero nos quita de pecados con la vida que Él nos da. Y luego también nos resucita, es decir, nos da la oportunidad de que lo que Jesús vivió, su resurrección, también sea nuestra, ¿no? Y que entonces tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Es como hablar de que Jesús nos justifica. Nos declara justos. Nos declara justos. Sí, que es diferente, ¿no? O sea, porque eso es clave. Y lo último, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, nos da poder sobre el maligno también. Y eso es maravilloso. Y lo que acabas de decir tu pastor es muy cierto y creo que es bueno también aclararlo. Porque a veces pensamos que Dios nos hace justos. No, Dios nos declara justos. Seguimos siendo pecadores, pero nos declara justos siendo pecadores. Es por sus méritos. Entonces, estos tres elementos, nos da vida, nos da participación en su resurrección y además nos exalta, nos pone en su lugar, un lugar, donde podemos
vencer al maligno por la gracia de Cristo, eso creo que es maravilloso. Y creo que resume, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. En ese sentido, Él está listo a dar todo por nosotros, o dio todo por nosotros, dio el enganche y la mensualidad de tu carro que has dicho, ¿no? Es como lo que decíamos hace un momento, pastor. Entonces, llevamos una vida que no es propia, que no es buena. Queremos cambiar, buscamos cómo cambiar, pero no podemos. Pero entonces nos hablan de Cristo Jesús y aquí tiene que ver el asunto de la fe, ¿no? El asunto de creer. Entonces yo creo que Jesús me perdona. ¿Sí? ¿Estoy entendiendo bien? Si no me corrige, Jesús me perdona y una vez que Él me perdona, me da una nueva vida. O sea, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi vida para dar nuevos frutos. ¿No es así? Sí, correcto. Y entonces, haciendo de esa manera, aun cuando el enemigo se presente delante de mí, bueno, Dios me dará la sabiduría, Dios me guiará para que yo pueda mantenerme fiel ante las acechanzas del enemigo, es lo que usted me está diciendo, pastor. Así es. ¿Esto es así? Ok, muy bien. Si esto es así, mire, quisiera hacer una pregunta más para ustedes que nos puedan. ¿Cómo podemos disfrutar de esas riquezas eternas, pastor? Sí, de hecho, el versículo 7 de Efesios 2, con lo que preguntas, da esa respuesta. Dice, para mostrar, todo lo que hemos dicho, que lo que hizo Jesús por ustedes y por mí, ya que hemos explicado, ¿para qué es? Y aquí está la respuesta, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, somos nosotros una evidencia de su gracia ante el mundo, en los siglos venideros y presentes también. Somos una evidencia de quiénes somos nosotros sin Cristo y ahora en Jesús lo que podemos ser en su nombre. Y eso es maravilloso, porque eso implica que podemos ahora disfrutar de esas riquezas eternas. Y cuando Jesús venga por segunda vez, de manera enfática y total, será también ese gozo de vivir las riquezas eternas dadas por Cristo Jesús en nuestra vida. Imagínense entonces, Pablo se emocionaba al compartir este mensaje. Definitivo. Hablar de la gracia, ¿no? Y hablarle a los efesios y decirles, ustedes pueden ser diferentes. Porque como se ha venido hablando de la lección en este trimestre, en lo que va de este trimestre, la situación que ellos vivían fue complicada. Y yo creo que fue una situación en la cual vivimos hoy también nosotros, ¿no? La idolatría como ellos la vivieron en su tiempo, ¿no? Y hablar de Cristo Jesús y aceptar a Cristo Jesús, pues ellos tuvieron que hacer cambios drásticos en su vida, ¿no? Lo que sucede hoy día en la vida del ser humano, ¿no? Pero cuando Pablo hablaba de la gracia, él se emocionaba y él mencionaba a la gente, les hacía ver a la gente que Dios tenía el poder para transformar a la gente. Y yo creo que eso es lo que hoy debemos de transmitir nosotros día con día. Hacer ver o hacer entender o que la gente o que nosotros mismos veamos que Dios puede transformar nuestras vidas, no importa lo que hayamos vivido. Amén. No, es así, ¿no, mi pastor? Así es. Sí, así es. Recuerdo una vez que mi hermano hizo una actividad en la escuela. Tenía un talento él. Tocaba la flauta y entonces esa vez lo hizo muy bien y todo el mundo felicitaba a mi hermano, ¿no? Y entonces yo era pues el hermano y también decía, oye, lo hizo muy bien y yo me sentía pues también Parte de eso. Parte de eso, ¿no? Y era lo que decíamos, es lo mismo que pasa con Cristo. Lo que es bueno para mi hermano es bueno también para mí. Y es hermoso eso porque nosotros no solamente somos espectadores, sino somos participantes de esa victoria de Cristo Jesús. Y cito, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, qué hermoso, ¿no? Esto de que Dios nos ha dado fuerza, nos ha dado de su espíritu, nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio para vencer el mal en nuestras vidas. Sí, podemos decir de la gracia, pues adelante. Sí, definitivo. Creo que es muy claro que todo lo que experimentamos como seres humanos en cuestión de la salvación procede de Cristo. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de lograr algo para obtener salvación. Inclusive la misma fe, ¿verdad? Que está mencionada aquí en la Biblia,
también, que es el medio para poder nosotros manifestar o creer o aceptar a Cristo, también procede de Dios, también el Espíritu Santo nos lo da. Es decir, cuán grande es Dios y cuán maravillosa es su misericordia, que estando en una condición de pecado, vino para darnos a ustedes y a mí salvación total. Es el regalo extraordinario, la gracia Amén. de Jesús. Y mire, déjeme compartir con ustedes un párrafo de la lección de escuela sabática en la parte del miércoles. La última, en las últimas líneas dice: el maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles, y será su estudio a través de las edades sin fin. Estaremos estudiando la gracia de Dios, el amor redentor. Y entonces, el deseo de todas las gentes, en la página 11, nos dice tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron, hallarán en la cruz su ciencia y su canción, su ciencia y su canto. Amén. El estudio que tendremos, ¿verdad?, por la eternidad. Y bueno, es maravilloso, como decíamos, Dios ya nos lo regaló el carro. Amén. Ya es nuestro, ¿no? O sea, nos dio su gracia. Somos salvos en Cristo Jesús, ¿no? Bien, pues, adelante. Ahora podríamos preguntar, ¿cuánto dura esa gracia? Okay. ¿Cuánto dura? Y eso es algo extraordinario, porque la Biblia comenta que la gracia es para siempre, ¿no? O sea, es decir, no hay un tiempo ni algo definido. Esa gracia que nos otorga Cristo, todavía viviendo en la eternidad, tendremos esa gracia. Por eso comenta la lección, hace alusión de que nunca nos vamos a graduar de la gracia del Señor, ¿verdad? Porque no hay un término, es desde antes y para siempre. Amén. Amén. No, es clarísimo eso. Vamos a hacer una pausa, en un momento regresamos con ustedes para continuar con la lección de escuela sabática. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Bien, ya estamos una vez más aquí para continuar con la lección de escuela sabática. Y querido hermano, queremos invitarte para que tú hagas tu comentario o nos hagas una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas en relación a la salvación? ¿Qué piensas en relación a ese regalo extraordinario que Dios nos ha dado? Agradeceríamos que tú nos compartas tu comentario, que lo dejes ahí en la caja de los comentarios para que podamos compartirlo en las siguientes lecciones, tu respuesta, y vamos a poder enriquecernos unos a otros. Vamos a continuar con la lección de escuela sabática. Y bueno, Dios nos hace nuevos. ¿Cómo es que Dios nos hace nuevos? Mire, leía que la salvación es como si hubiese una planta petrolífera, estuviéramos ahí,
y Jesús estuviera ahí y nos invitara a subir. ¿Sí? Y nos invitara a subir. Y entonces tú y yo subimos a esa plataforma. Y Dios dice, mantente en esta plataforma. Cuando tú te mantienes en esa plataforma, Jesús te dice, aquí tienes que vivir tu vida. Es ahí donde Dios nos hace nuevos. Pero ¿cómo lo haríamos en la vida práctica, Pastor Job? Bueno, el comprender que somos salvados por gracia, debemos tener un equilibrio, recordando los textos bíblicos que estamos aquí mencionando en Efesios. Vean lo que dice el versículo 8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya. Vean cómo estamos aquí refiriendo a este texto bíblico de la transformación que ya Jesús hizo en nuestra vida. Aquí estamos dando el indicio de que una persona, un ser humano, ya se entregó a Cristo y entonces Él lo ha hecho hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La gracia y la salvación no elimina el comportamiento o la obediencia, no lo elimina. Porque en este mundo actual, en algunos pensamientos teológicos consideran que la gracia es suficiente, y es así, pero que no se requiere acciones para manifestar que somos salvados. Pero este texto bíblico nos menciona claramente que si hemos sido transformados por el Señor, hemos sido comprados, como dijimos, ya hemos sido puestos en su resurrección y nos ha exaltado, eso implica que esta redención nos ha transformado también, porque somos su hechura ahora. Y esa hechura que tenemos de Él, que no es nuestra, nos da un resultado en nuestra vida de obediencia también. Y esto que creo que es importante aclararlo, porque podremos llegar a tener la tentación de pensar que la gracia de Jesús nos da salvación y no se requiere obedecer a Él. Que no hay que cambiar nada. No hay que cambiar nada. Ya. O sea, Jesús nos encuentra, nos saca del pecado, ¿verdad? Nos saca del pecado para transformarnos, hacernos hechura suya y para obedecerlo. No nos saca del pecado, lo que ya dijimos en la primera parte, y lo aceptamos para seguir igual, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué caso tendría? O sea, nos hace hechura suya, eso implica que somos transformados también. Esto es lo que implica salvados por su gracia también en ese sentido, y creo que Efesios lo dice muy claro, ¿verdad? Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que esto es importante también resaltarlo en ese sentido. Ok, Pastor Job, me quedé pensando en lo que comentario que estaba haciendo hace un momento, y me quedé pensando en lo siguiente. Imaginemos, yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, está bien, pero yo no hago cambios en mi vida. Y yo digo que ya Jesús me salvó, pero sin hacer ningún cambio. ¿Será que por esa causa Dios me va a rechazar? ¿Será que por esa causa yo ya no voy a ser salvado por gracia? ¿Qué sucede, mi pastor? Lo que pasa es que una manifestación de la gracia en nuestra vida es una vida también transformada en ese sentido. Inclusive no es que nosotros hagamos ahora cosas buenas, más bien es su gracia la que hace que nuestra vida se cambie y fluyan cosas buenas en nosotros. Volvemos a insistir, porque ustedes y yo, y es muy común que en la iglesia tenemos esa tendencia equivocada, inclusive cuando juzgamos, ¿no?, a las demás personas, ¿no? Señalamos a las demás personas porque pensamos que somos mejor que el otro, pensamos que estamos mejor que el otro, y cuando deberíamos tomar una postura correcta de lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Porque en el contexto de la iglesia, tanto tú, pastor, y yo, estuvimos en la misma condición. Sí. Los tres, también Jesús nos rescató. A los tres también Jesús nos ha hecho hechura suya. Entonces, estamos en ese proceso de santificación que implica crecimiento, transformación, por Él, por su gracia. Y todo tiene que ver con sus méritos, inclusive también los cambios que tenemos en nuestra vida. Pastor, yo no sé qué piensas tú de eso. Sí, claro. Pues ahora sí que es como comenta el versículo de Efesios, el capítulo 2, versículo 8, porque por gracias habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, ¿no? Que era justamente lo que comentábamos. No hay nada, ni una chispa, algo que nosotros podamos hacer por nuestra salvación.
Es decir, no podemos decir, voy a ayudar a un anciano, ¿verdad?, a cruzar la calle y ya tengo puntos para ir al cielo. O cuando venga Jesús le voy a recordar que... y ya voy a hacer... No, tampoco. Es porque también ese es otro extremo, ¿verdad? El pensar que por las obras, cuando las obras muestran en quién creemos, en quién obra en nosotros. El que hace el creer y el hacer por su buena voluntad es Cristo Jesús. No somos nosotros. Si nosotros hacemos algo bueno es porque Jesús está obrando en nuestras vidas. Y de esa forma se muestra ahora sí que la fe con obras, ¿verdad? Porque también está la otra parte de la moneda donde dice, bueno, yo ya creí en Jesús una vez, me bauticé y puedo seguir teniendo la vida pasada, ¿no? Es decir, puedo seguir tomando, fumando, o sea, no hay ningún cambio. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay un poder obrando en mí, o sea, no hay algo, no hay fe en Jesús realmente. Es decir, porque es claro, Pablo dice, no hay nada en nosotros que podamos hacer, es cierto, pero cuando Cristo obra en nosotros, es el que obra en nosotros la buena voluntad de hacer las cosas en esta tierra. Recordando una vez más la vida de los efesios, la gente que habitaba en el tiempo de Pablo, junto con Pablo, y mirar a los cristianos que se convertían al cristianismo, y aún mismo los judíos, ¿cómo entendían ellos o cómo practicaban ellos la justificación por la fe? ¿Será de la misma manera como lo hacemos nosotros? ¿Pablo lo explicó de esa misma manera, Pastor Job? Recuerden que los judíos tenían señales externas, como por ejemplo la circuncisión, que eran como elementos para ellos confirmar que su vida estaba cercana a Dios. Pero hasta eso mismo Pablo lo tira, ¿verdad? Y creo que aquí lo encontramos en mismo Efesios capítulo 2, el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Es decir, esas señales que los judíos tenían, para ellos eran suficientes y seguían viéndolo como méritos, ¿no? El hacerlo, el tenerlo. Por eso es que los fariseos tienen esa vida tan estricta o tan cumplidora de las leyes que Moisés había puesto en ese sentido. Pero aquí creo que Pablo pone una evidencia clara de lo que implica esto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vean la condición, otra vez Pablo resalta cómo es la condición humana, o cómo era la condición humana, hablando aquí de los hebreos, en el contexto también de los gentiles, ¿no? En la época del primer siglo, y que también obviamente se aplica a ustedes, a mí, cuando no estamos en Jesús. Y luego dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por circuncisión? No. ¿Porque tomamos el cabello como un nazareno? No. Es por la gracia de Cristo. En el contexto actual, ¿por ser vegetarianos? No. ¿Por diezmar? No. Es por la gracia de Jesús, lo que hace que seamos vencedores y salvos en su gracia. El diezmar, el ser vegetariano, el ir a la iglesia, el participar, es el resultado de que somos hechura de Él, porque ya fuimos salvos por Él. ¿No? Amén. Y yo entiendo eso, pero Pastor Brian, ¿cómo explicar o cómo ayudar a un miembro de iglesia, a un hermano, a un amigo, cuando él se esfuerza por hacer lo correcto, él se esfuerza por esmerarse de que todo marche bien en su vida, en el sentido de que estudia, ora, como decía el Pastor Job, va a la iglesia, participa, pero hay un vacío en su corazón? ¿Cómo ayudarlo a encontrar a Jesús? Porque finalmente la elección es ser salvados por gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo ser salvo por gracia? En el sentido de cómo aplicarlo a mi vida, cómo entenderlo y poderlo practicar. ¿Cómo ayudaríamos a miembros de iglesia? Pastor Brian, adelante. Creo que muchas veces es la forma en la que uno concibe a Dios. Es decir, ¿qué percepción tenemos de Dios? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando aquí en la mesa, yo los veo cara a cara, podemos tener un diálogo. Creo que eso es lo que Dios espera, que nosotros también así lo percibamos, como un amigo, como una persona que está sentada a nuestro lado, que camina. Es decir, como esa fe que describe la sierva del Señor, como la que tenía Enoc,
que veía realmente a un ser humano a un lado de él. A veces creo que uno cuando, claro, conoció a Cristo Jesús, dice Efesios, y entonces se convirtió de ese mal camino que llevaba y ahora quiere hacer las cosas correctamente por Cristo Jesús. Es importante, yo creo que orientar que Jesús es como un padre, que Jesús es como un amigo. Es decir, ¿qué hace un amigo cuando te equivocas? ¿Qué hace un padre cuando fallas? ¿Te deja de amar? ¿Te quita la misericordia? ¿Te quita la gracia? ¿Deja de ser tu padre? No, no lo hace así. Él está a tu lado para levantarte, para guiarte, para instruirte. Y si es necesario, hasta en algunos momentos dice Hebreos, que en algún momento Dios va a tener algún castigo, ¿verdad? Para que tú te arrepientas de ese mal camino. Esa es la forma en la que Dios también se acerca a nosotros. Entonces, yo creo que si un amigo está que cayó, que está mal, creo que debemos de acercar a ese amigo a ese Dios, ¿verdad? Ese Dios que nos comprende, que nos ama, que cuando nos caemos nos levanta y que nos da de su Espíritu Santo. Definitivamente a la pregunta que haces, pastor, creo que la Biblia lo responde en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si yo tengo esa situación que has explicado, como un humano que estoy haciendo todo correctamente, pero sin Cristo, pues me estoy comportando como los fariseos, ¿no? Una vida lejana o no de comunión con el Señor. Porque sí podemos portarnos bien. Ya decíamos hace rato del humanismo que maneja esos conceptos. Y hay mucha gente en la sociedad que tiene buen comportamiento, pero sin Cristo. Y es en vano eso. Para respecto a la salvación, eso es en vano. No tiene sentido, no tiene ningún mérito. Y los méritos son los que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Entonces, si yo estoy en una condición como la que has preguntado, como ser humano, hermano, hermana, pues tenemos que voltear a ver a Jesús, refugiarnos en Él, arrepentirnos ante Él y reconocer que hemos fallado ante Él, ¿no? Porque estoy creyendo que me estoy salvando por lo que estoy haciendo, ¿verdad? Cuando realmente es Jesús. Por eso dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él, todo el edificio, vean lo que dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que creo que la clave es redireccionarnos a Jesús, olvidarnos de nuestras buenas obras, porque son trapos de inmundicia, sino más bien rendirnos a Cristo y que sus méritos son los que nos ayuden a tener la salvación que Él nos ofrece. Eso quiere decir que, diríamos, resumiendo lo que usted acaba de decir, pues, que cada uno de nosotros estudiemos la palabra de Dios y mantengamos una vida de oración con Cristo Jesús. Así es, tener una comunión permanente con el Señor Jesús. Ok, bueno, es interesante eso. Y bueno, tengo aquí un párrafo de la lección que quiero compartir con ustedes. Dice aquí, es en la parte del jueves, el último párrafo, las últimas líneas, dice, si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros los creyentes somos pruebas vivientes de su gracia y solo su gracia. Somos sus obras maestras creadas por Dios en Cristo Jesús. Y como ustedes lo acaban de decir, no hay ningún mérito en nosotros, es un regalo que nos hace Dios, ¿no? O sea, Él nos justifica, ¿no? Él nos salva en nuestros pecados, no nos mantiene ahí, nos saca de ahí, ¿no es cierto? Así es. Y transforma nuestras vidas y, como ustedes dijeron, vamos dando muestras en la medida en que vamos viviendo nuestra vida cristiana y vamos haciendo esos cambios en nuestra vida, que es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Es así? Así es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo creo que podemos decir que, como entendiendo lo que hasta ahorita hemos dicho, que el decir que somos salvos por la gracia requiere de parte nuestra fe en Jesús. Pero también esa fe, como decimos, también no es nuestra, ¿verdad? También Dios nos la da.
O sea, eso es ¿Cómo las maravilloso. desarrollamos, pastor? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo las desarrollamos? ¿Cómo podemos decir, hermano, mira, hagamos de esa manera? ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas, pastor? Porque a veces nosotros leemos los evangelios, miramos los milagros, vamos al libro de los Hechos, vamos al libro de Efesios, y escuchamos lo que el apóstol Pablo dice, nos imaginamos, pero a veces pareciera que leemos o estudiamos lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron, pero ¿cómo hacerlo parte de nuestra vida? ¿No? Porque yo creo que eso es lo que tenemos que aconsejar también a los hermanos. ¿Cómo eso puede ser parte de nuestra vida y hacerlo nuestro, pastor? Sí, yo creo que es muy claro la Biblia en ese sentido que estamos comentando, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la fe? Ustedes recuerdan lo que dice el texto muy conocido por nosotros, ¿no? En esa perspectiva que tiene que ver con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? En ese sentido. Pero ¿cómo se desarrolla? Pues se desarrolla teniendo comunión con el Señor. A veces pensamos que el cristianismo es tan complicado, pero realmente es rendirnos a Cristo cada día, doblegar nuestro orgullo, porque como humanos somos muy orgullosos y nos sentimos muy independientes de Dios, ¿verdad? Que somos muy suficientes, pero tenemos que rendirnos a Cristo, y eso implica, la Biblia, la palabra de Dios que tenemos aquí, es la voz de Dios. O sea, ¿cómo quieres que Dios te hable? Hoy en día no tienes que tener una visión, porque no somos profetas, no te va a aparecer un ángel seguramente, aquí está ya. Y es un milagro que ustedes y yo tengamos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y cuando tú y yo la abrimos, Él te está hablando. Sí. Y vean la magnitud, lo que implica eso. Él te está hablando. Eso es un milagro impresionante. El problema es que muchos de nosotros, en el caminar como cristianos, nos entregamos a Cristo, le decidimos buscarle, pero no estamos en comunión con Él ya. A eso es a lo que yo iba. O sea, yo la puedo leer, pastor, lo que usted acaba de decir es cierto, pero yo la puedo leer y ya. O sea, ¿cuándo me habló Dios? O sea, ¿cómo me habla Dios? ¿No? Por eso le hacía la pregunta, ¿cómo? Sí, y justamente de lo que habla el pastor Job, o sea, de ser conscientes, o sea, porque ahorita habla acerca de la Biblia, pero ¿qué tal en la oración? Pues, y ahí es más, porque la sierva del Señor dice que o sea, no es Dios quien baja, sino eres tú el que subes al trono de la gracia a hablar con Él. Imagínense, o sea, que mientras uno está orando, uno sube, pero como dice, nuestro caminar con Dios, dejamos de ser a lo mejor conscientes de esa situación y dejamos a veces de orar o dejamos de hacerlo. Solamente de hablar por eso, pero también dice la Biblia que Dios camina a nuestro lado. Imagínate Dios caminando a tu lado. O sea, es real. Es real, exactamente, es real. Pero como dice el pastor, muchas veces vamos perdiendo esta fe, ¿no? Vamos perdiendo ese temor al Señor y se va debilitando. Pero Pablo justamente en Efesios y en esto que estamos leyendo, vuelve. O sea, por eso es como una carta como a los Efesios para, anímate, Cristo está a tu lado. Tú estabas muerto, pero Él te resucitó. Él está contigo. Él te levantó de los muertos para que dejes de vivir en tus delitos y en tus pecados que te tenían atrapados, que te tenían con ¿cómo se llama? Con tristeza, con enojo, que estabas realmente aprisionado. Él te liberó de ahí. Entonces, por eso es una carta como de ánimo, ¿no? Así, si tú te has perdido, levántate en Cristo Jesús. Definitivamente. Okay. Por eso que la fe es el medio aquí, ¿no? Ajá. Lo que es en ese momento. Sí. Y como tú preguntaste cómo se desarrolla esa fe, ya lo que comentaba el pastor y es lo que implica esto, ¿no? Otra cosa más que no quiero olvidar en esta lección es que ninguna obra nos salva. Aquí ya lo he dicho de muchas maneras. Ninguna acción nuestra nos salva. Ninguna. Por más maravillosa o no sé cómo decir la palabra, más amable, más extraordinaria, como decíamos, ¿no? Caritativa, no sé cómo decirlo. No hay nada. Solamente es la gracia del Señor. Así que, por tanto, también dice Pablo, nadie se puede gloriar por salvación. Porque se imaginan si fuera por nuestros méritos, que fuera la salvación, nos sentiríamos orgullosos por eso, ¿no? Sí. Pero no, a quien hay que glorificar y reconocer es Cristo. Y es el que merece solamente honra y gloria porque es el que está haciendo o ha hecho todo por ustedes y por mí. Así que tras salvarnos Dios, también nos crea, no olviden eso, al salvarnos nos crea para buenas obras. Somos hechura suya para buenas obras. Así que todo esto tenemos que conectarlo para que entonces cada quien pensemos en nuestra vida personal, qué es lo que estamos haciendo con lo que hemos recibido, con lo que hemos comprendido del Evangelio que es el Señor, ¿verdad? En ese sentido. Y que podamos alinear nuestra vida a rendirnos a Jesús. Amén. Para que Él haga cambio en nuestras vidas.
Ok, gracias, pastor. Bueno, vamos a ir llegando ya a nuestras conclusiones. Realmente la lección de escuela sabática puede abrirnos un campo más amplio en lo que estamos estudiando, pero así, a manera de resumen, Pastor Job, Pastor Brian, que ustedes nos puedan compartir esa parte tan especial de nuestra lección de escuela sabática. Finalmente, haciendo recordar, hermanos, que en la primera parte de la lección de la escuela sabática nos hizo ver o mirábamos cómo está nuestra vida personal, ese diagnóstico, cómo estábamos sin Cristo, ¿verdad? O cómo a veces vivíamos sin Cristo, pero cuando lo llegamos a conocer, cómo Dios nos dio ese regalo extraordinario. Sin ningún costo, no tenemos que pagar nada. Él nos dio su gracia, ¿no? Y luego nos la reafirma en esta última parte de la lección de escuela sabática, esa gracia, ¿no? Que somos salvados por gracia, por fe. No es por nuestros méritos, no es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Cristo ya hizo en nosotros. Así que, Pastor Brian, ¿qué puede cerrar como conclusión de nuestra lección de esta semana? Sí, pues creo que la lección nos llama a esto, a tener en mente siempre esto que acabamos de comentar, de lo que habla el estudio de la Biblia esta semana, que siempre tengamos en cuenta lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que somos partícipes con Cristo. Por eso la lección comentaba que nosotros debemos de leer pasajes sobre la resurrección de Cristo, que debemos leer pasajes sobre la ascensión de Cristo, sobre la coronación de Cristo, leerlos. Por ejemplo, en Mateo 28 habla de la resurrección, Marcos 16, Lucas 24. Sobre la ascensión de Cristo también está Marcos 16, 19, Lucas 24, 50. Sobre la coronación de Cristo está Hechos 2, capítulo 2, del 33 al 36 y Apocalipsis 4, 5. Nos insta Pablo a que tengamos esto simplemente porque nosotros no solamente somos espectadores, sino partícipes de esa victoria en Cristo Jesús. Y también creo que es alentar al público a que nunca nos olvidemos de este plan maravilloso de Dios, que es la vida moldeada por Cristo, determinada por Cristo, creada por Cristo y llena de Cristo, hecho posible por la misericordia y la gracia de Dios. Gracias, Pastor Job. Creo que tenemos que reflexionar nuestras vidas, pastores, hermanos, de meditar cómo está nuestra vida hoy en día. Porque puede ser que uno de nosotros ya sabemos del Evangelio, sabemos de Cristo, lo que ha hecho por nosotros, pero tal vez nos hemos dejado de comunicarnos o tener cercanía con Él. Y creo que debemos no olvidar la importancia de todo lo que ya Él hizo por ustedes y por mí. Y Efesios capítulo 2, versículo 19, con eso concluyo, creo que nos ayuda a entender quiénes somos ahora. Porque recuerden que empezamos diciendo cómo estábamos en nuestros pecados, ¿no? Y ahora dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia tan abismal? Una condición humana llena de pecado, sin Cristo, sin esperanza, y ahora por todo lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, somos considerados miembros de la familia de Dios. Así que podemos tener la victoria, o la certeza, mejor dicho, de Jesús, de la victoria de Jesús en nuestra vida, cuando ustedes y yo decidimos en su momento, porque ya nos bautizamos alguna vez, y decidimos por Cristo Jesús. Reafirmemos nuestra vida en comunión con el Señor cada día para ser parte de la familia del Señor. Gracias, Pastor Job. Gracias, Pastor Brian, por habernos acompañado en esta hora, en nuestra lección de escuela sabática. Y hermanos, agradecemos que usted nos haya acompañado también en este tiempo para estudiar la lección de escuela sabática. Y te invitamos para que sigas compartiendo la lección de escuela sabática y otras personas también puedan enriquecerse, que esto sea una herramienta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y les esperamos para la siguiente semana para estudiar juntos la escuela sabática y participar del programa Creciendo en su Palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.